Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy no os vengo a presentar un tutorial, sino 5. Os voy a enseñar paso a paso cómo hacer 5 proyectos realmente sencillos que podemos tener listos en pocos minutos. Son perfectos para aprovechar los retales que nos van quedando en casa de otros trabajos. Personalizaremos una funda para un teléfono móvil, haremos la correa con la que podemos colgar el teléfono al cuello. También vamos a hacer una pequeña cartera perfecta para llevar en el bolso con documentación, con medicinas, con lo que nos apetezca. Aprovecharemos un montón de retales y trocitos de cinta para hacer un llavero súper original. Y por último vamos a hacer una pequeña funda que nos va a servir para guardar bien los auriculares o el cable del móvil, pero lo mejor de todo es que va a quedar perfectamente recogido sin tener que poner una cremallera. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para personalizar la funda del móvil empleamos una funda de plástico transparente, la tela que hayáis elegido, y una entretela que sea rígida como esta, veis que es bastante dura, fina y que sea adhesiva por uno de los lados. Muchas veces cuando compramos las fundas de los móviles ya traen un papelito en el interior que es el que nos serviría de referencia a la hora de personalizar la funda. Si en vuestro caso, como en el mío, estamos utilizando una funda que ya está usada, que no tenemos ese papelito, lo que tenemos que hacer es preparar el molde que necesitamos. Para ello, sobre una cartulina vamos a pasar todo el contorno, justo muy pegadito al borde, y también el espacio que tenemos que dejar para la cámara. Y vamos a recortar todo alrededor para tener una primera referencia de molde. Es una primera referencia porque vamos a probarlo antes de continuar y veremos si tenemos que rectificar el tamaño. Vamos a probar si el molde que hemos hecho es adecuado para la funda en el interior. Normalmente va a quedar un poquito más grande porque el contorno por fuera siempre es superior al contorno en el interior. ¿Veis? Es el caso, vemos que son solo unos milímetros y lo que vamos a hacer es, manteniendo esta forma, recortar todo alrededor. Ya he recortado un poco la cartulina, veis que queda perfectamente adaptada al tamaño de la funda. Tomamos ahora la entretela y con la ayuda del molde que acabamos de realizar vamos a pasar todo el contorno alrededor por el lado que no tiene pegamento. Comentaros solo un pequeño detalle. A la hora de pasar el molde a la entretela por el lado mate tenemos que dejar la ventanita para las cámaras al contrario que en la funda cuando ya tenemos colocado el móvil, para que luego el lado mate de la entretela quede entre la funda y el propio teléfono y el lado de la tela sea el que veamos. Tomamos ahora la tela, ponemos el derecho hacia la mesa, el revés hacia nosotros y el molde que hemos pasado a la entretela. Y simplemente con la ayuda de la plancha vamos a pegar ambas piezas y luego vamos a recortar justo por el borde que hemos marcado. Y cuando lo hayáis recortado, pues simplemente colocamos la pieza de tela en el interior de la funda, nos va a coincidir perfectamente con el tamaño. Y tenemos lista la funda para nuestro teléfono móvil. Para hacer la cinta con la que vamos a colgar el móvil necesitamos dos herrajes metálicos como estos. En este caso tienen un tamaño de lado a lado de 2,5 centímetros y podemos hacer la cinta bien con una única tela o bien combinando dos telas entre sí. Como las hebillas que voy a utilizar yo tienen un ancho de 2,5 centímetros y voy a dejar un margen de costura de 1 centímetro a cada uno de los lados, las tiras que voy a utilizar las he cortado con un ancho de 4,5 centímetros, es decir, el ancho de la hebilla más 1 centímetro a cada uno de los lados. El largo de estas tiras es de 1 metro, aproximadamente es una medida adecuada, podéis hacerlo un poquito más largo, un poquito más corto en función de vuestro gusto. Y ahora colocaremos las tiras derecho con derecho, las alineamos bien, sujetamos con alfileres y vamos a coser todo alrededor con la excepción de en el centro de la tira
Dejaremos un espacio de unos 10 centímetros aproximadamente por donde luego voltearemos el trabajo. Con el pespunte dado todo alrededor y antes de voltear vamos a ajustar como siempre que tenemos esquinas, recortando un poquito el exceso de tela, siempre sin tocar la costura. Cuando hayáis recortado las esquinas vamos a voltear el trabajo, entonces vamos a buscar la apertura que la tenemos aquí y lo que vamos a hacer es en cada uno de los extremos voy a meter primero el palito para separar bien las telas y voy a coger un poquito de uno de los lados para voltear y meter hacia el interior el principio del trabajo. Veis que se mete fácil y ahora ya nos vamos a la mesa de esta manera apoyándonos en un palito, en un lapicero y ya veis que voltear no es difícil. Y vamos a ir haciendo este trabajo hasta que lleguemos a la apertura. Cuando estemos en la apertura ya simplemente quitamos este palito y tiramos de la tela y volteamos. Por eso es importante que la apertura la dejemos aproximadamente a la mitad para que lo hagamos con comodidad en ambos extremos. Voy a hacerlo en el otro lado y también lo que voy a hacer es abrir bien la tira, las esquinas y plancharla. Cuando hayáis planchado la tira, lo que vamos a hacer es dar un pespunte todo alrededor, bien pegadito al borde, que nos va a servir tanto para asentar las costuras como para cerrar la apertura que habíamos dejado para voltear el trabajo. Y ya con el pespunte dado todo alrededor, simplemente tomamos los herrajes metálicos, metemos la cinta y vamos a sujetarla de esta manera, dando un pespunte justo por aquí. Y con este pespunte dado a ambos lados tenemos lista la correa para colgar el teléfono móvil. Para hacer la cartera multiusos utilizamos este molde, aunque realmente lo podéis adaptar al tamaño que deseéis. Este en concreto tiene un ancho de 20 y un alto total de 29, si bien lo hemos partido en tres partes, una primera de 10 centímetros, otra de 12 y otra de 7. En esta parte del molde hemos redondeado las esquinas. Tomamos un trozo de guata termoadhesiva y sobre el lado que no tiene el pegamento vamos a pasar el contorno del molde. Y luego justo vamos a recortar por el borde. Esta pieza de la guata la reservamos y preparamos dos piezas de tela, la tela exterior y la tela interior. Tienen un ancho de 22 centímetros y un alto de 31, es decir, estamos incluyendo a cada uno de los lados un margen de 1 centímetro sobre el tamaño del molde. Colocamos estas piezas derecho con derecho y en uno de los lados que tienen un tamaño de 22 centímetros vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con el pespunte dado sobre el lado que va a ir en el exterior, que en mi caso es la tela de flores, vamos a pegar la guata termoadhesiva, alineando justo el final de la guata con la costura que acabamos de dar y centrando la guata con respecto al tamaño de la pieza que tenemos cortada. Vamos a dar un poquito de calor para pegar las piezas. Cuando hayáis pegado la guata, tomamos de nuevo el molde y vamos a hacer unas marcas coincidiendo con esta línea, la que está a 10 centímetros del borde de la tela, justo aquí y aquí. Voy a dar un pequeño corte muy chiquitito para tener la misma referencia en ambos lados. Y ahora fijaros lo que vamos a hacer. Abrimos las telas, esta parte de abajo la vamos a meter hacia el interior. ¿Hasta dónde? Hasta la marca que hemos hecho a los lados. Y la tela rosa vamos a hacer igual, vamos a buscar la marca, que en este caso es un pequeño cortecito que tengo aquí y otro que tengo justo en este lado. Y hacemos coincidir las marcas que hemos hecho a 10 centímetros. Y nos va a quedar la pieza preparada de esta manera. Os la voy a enseñar así de lado para que veáis exactamente cómo hay que doblarla. La costura queda en el medio.
y damos un pespunte todo alrededor justo al borde de la guata. Con esto quiero decir que voy a coser un poquito de la guata para que quede también unida a la tela principal. Vamos a dar toda esta forma, con la excepción de aquí en la parte superior un pequeño espacio que sea ya el tramo recto que dejaremos sin coser para voltear por ahí el trabajo. Vamos a cortar el exceso de tela que tenemos en las esquinas. Y ahora ya por la apertura volteamos el trabajo y vais a ver que sale el bolsillo formado perfectamente. Ya la he volteado completamente, veis que bien está quedando y ahora vamos a dar justo un pespunte todo alrededor para cerrar la apertura, que lo que he hecho ha sido alinear bien los bordes y sujetar con unos alfileres. Ya dado el pespunte todo alrededor, veis cómo queda de bien rematado y ahora lo último que nos faltaría sería colocar un cierre justo en el centro. Yo voy a poner un snap de plástico. He marcado un punto justo en el centro, vamos a traspasar con la ayuda de un punzón para que así sea más fácil colocar el snap. Pondremos el lado liso en el exterior y el lado que tiene forma justo en el interior. Y con la ayuda de los alicates presionamos para colocarlo en su sitio. Doblamos la tapa para ver dónde tiene que ir colocado el snap. Tomamos un marcador para ver justo el punto, que sería aquí. Y con la ayuda de nuevo del punzón perforamos y lo volvemos a colocar en su sitio. Y así nos queda terminada la cartera. Habéis visto que se hace también en un momento. Para hacer el llavero empleamos una anilla metálica y luego tengo, como veis, restos de cintas y de zigzag. Aquí tengo un poquito de bies y luego he cortado unas tiras de las telas que estamos haciendo todos los proyectos al tono de estos restos que he encontrado, que tienen un ancho de algo más de 3 centímetros y un largo de 25. Aunque estas tiras que he cortado no están cortadas al bies, las voy a tratar como si de bieses se trataran, simplemente una diferencia en cómo las hemos cortado. Entonces voy a utilizar este embudo que se emplea para hacer las cintas de bies cuando las hacemos caseras y las vamos a planchar, porque así a la hora de coserlas a máquina nos va a ser mucho más sencillo. ¿Veis? Que directamente ya nos salen plegadas y simplemente con la plancha vamos a ir dando un poquito de calor en los bordes. Y con las tiras planchadas lo que hacemos es doblarlas justo a la mitad y vamos a dar un pespunte al borde. Y vamos ahora a montar el llavero. Tomamos la anilla y vamos a ir metiendo las distintas cintas que tenemos preparadas justo de esta forma, que nos queden dobladas a la mitad. Podemos ir alternando cintas con, por ejemplo, este caso es un zigzag. Ahora vamos a poner esta también en tono rosa. Siempre una encima de otra, como estáis viendo, y dobladas al centro. Cuando tengáis todas las cintas así colocadas, tomamos la última de ellas y la vamos a anudar sin que se nos descoloquen para sujetarlas. Apretaremos bastante fuerte y haremos un nudo doble una vez y otra vez. Con el nudo hecho, lo único que nos quedaría es cortar todas las cintas al mismo largo, pero además cortarlas de esta forma, acabadas en pico, para que no se deshilachen. Si además le colgamos un pequeño adorno, como he puesto yo esta bola metálica, veis que el resultado es realmente bonito. Es un trabajo de reciclaje absoluto
muy sencillo, pero con un resultado estupendo. Para hacer la funda para los auriculares o para llevar algún cable, vamos a necesitar 6 círculos, todos de un tamaño de 12 centímetros de diámetro. 5 son de tela y uno es de guata o estabilizador. Yo he puesto 4 en el mismo color, un poco por seguir con la gama de tonos que estamos utilizando en el tutorial de hoy, pero los podéis hacer perfectamente con colores diferentes, que también va a quedar bien bonito. Y los vamos a colocar de la siguiente manera. Yo tengo este de rosa con lunares, que es el que va a ir en el interior. Este le tenemos que colocar con el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros. A continuación vamos a colocar el círculo de guata o estabilizador. Es importante que vayamos alineando muy bien las piezas entre sí para que luego quede bien terminado el trabajo. A continuación ponemos el círculo de tela que va a ir en la parte exterior con el derecho hacia nosotros. También alineamos muy bien. Y ahora vamos a incorporar los otros 3 círculos, pero tenemos que doblarlos a la mitad, todos ellos. Los podemos planchar o, en función de la tela que tengáis, simplemente marcar un poco con la mano va a ser suficiente. Vamos a incorporar ahora los círculos que hemos doblado a la mitad. Colocamos el primero, alineando bien el borde de la pieza con el borde del círculo completo. Colocamos el siguiente, haciendo coincidir una parte del mismo con el que acabamos de colocar. Veis que lo he puesto encima. Voy a girar y este último lo tenemos que poner una parte encima de este y una parte debajo. Levanto este trocito y lo voy a colocar así. Vamos a ver que tienen que quedar con una cantidad similar de tela por arriba y por debajo, entonces los tendremos un poquito que mover hasta que estén bien ubicados con respecto al círculo principal y que os queden así aproximadamente. Veis que tienen por debajo todos una cantidad de tela similar. Voy a girarlo un poquito para ajustar todavía más. Os lo vuelvo a enseñar. Todos los círculos que hemos doblado por la mitad tienen una parte debajo del círculo, que por ejemplo en este caso está a la izquierda, y otra parte encima del círculo que está a continuación. Y tenemos que asegurarnos que aproximadamente están todos en la misma proporción. Cuando lo tengamos así, vamos a sujetar todo con alfileres y vamos a dar un pespunte alrededor con un margen un poquito menos de 1 centímetro. Ya dado el pespunte alrededor, retiramos alfileres y vamos a voltear el trabajo. Por eso la tela que poníamos hacia la mesa es la que iba en el interior. Vamos a sacar muy bien los bordes. Y ahora lo que hacemos es volver a dar un pespunte todo alrededor, en esta ocasión sí con un margen de 1 centímetro, para que la costura que nos ha quedado sin rematar aquí en el interior nos quede bien terminada. Mirad, ya he dado el pespunte alrededor y he metido en el interior el cable del cargador del móvil. Sacarlo es bastante sencillo, simplemente desplazamos estas telas y podemos sacarlo sin ninguna dificultad. Estiramos un poquito y la funda vuelve a su posición. Habéis visto que es un sistema muy sencillo, estas medias lunas que hemos colocado para tener un compartimento que se cierre sin necesidad de utilizar cremallera. Como veis, hemos hecho 5 proyectos súper sencillos, perfectos para aprovechar retales e ideales tanto para vender como para regalar. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.